Vamos a comenzar con la segunda ponencia marco, en este caso de la mano de Javier Ortiz Echagüe, que es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido comisario de exposiciones como Ortiz Echagüe Norte de África en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en 2013 o, más recientemente, Clifford Vistas del Madrid de Isabel II, que pudimos ver y deleitarnos en la Fundación Canal en 2021. También ha sido comisario asistente de desbordamiento de Valdelomar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2010. Entre 2013 y 2019 fue conservador del Museo Universidad de Navarra. Asimismo, es autor de libros como Yuri Gagarin y el Conde de Orgaz, publicado por la Fundación Museo Jorge Oteiza de Alsazua en 2014, y ha editado la antología de textos de Valdelomar, Escritos de técnica, poética y mística, publicado por el Museo Reina Sofía en 2010, y junto a Horacio Fernández, el catálogo Fotos y Libros España 1905-1977, publicado por este mismo Museo Reina Sofía en 2014. Muchas gracias, Javier. Se oye bien, ¿no? Pues muchas gracias, Carolina, por la presentación y por la invitación a estar aquí dando esta ponencia, que la verdad es que, en fin, es un poco abrumador. Cuando me invitaron a participar en el comité científico, del que formaban parte algunos de mis maestros que han estado que me han dado clase, que han estado presentes en mi tesis y, en fin, en diferentes momentos, y de repente no solo me ha tocado compartir mesa con ellos, sino de repente dar esta comunicación, en donde pues me enfrento al reto. Me parecía que, como se estaba hablando mucho de archivos y de conservación y ese tipo de cuestiones, me parecía interesante plantear otro asunto en el que me he visto envuelto de diferentes maneras en diferentes proyectos, que es el tema de las exposiciones de fotografía, ¿no? Y los problemas que plantea exponer fotografía. Entonces, me voy a enfrentar a esto. Voy a intentar... O sea, no me atrevo a hacer una teoría general, porque no soy quien y hay gente que tiene mucha más experiencia que yo y hay gente que está en el día a día en esto. Yo estudio en la universidad, he tenido contacto con museos y entonces esto me ha tocado, pero no es mi trabajo al 100%. Entonces lo que voy a hacer es intentar contar algunos casos en los que me he visto involucrado, más directa o indirectamente, sobre todo los que acaban de mencionar Carolina en esta breve presentación, y a partir de ahí pues plantear algunos de estos problemas, ¿no? sobre las posibilidades expositivas de la fotografía, ¿no? que he llamado, plagiando el título del famoso texto de Otto Steiner sobre las posibilidades creativas de la foto, ¿no? Y ese es el reto al que me enfrento ahora en estos minutos, ¿no? Antes, en las ponencias anteriores, se ha puesto de manifiesto que la fotografía es un asunto variado y complejo y que adopta muchos soportes. Y quienes se enfrentan a la fotografía del siglo XIX en el día a día, pues saben que las fotografías no solamente son imágenes, como estamos acostumbrados a manejar, ¿no? en el entorno digital, sino que son objetos. Son objetos que tienen soportes muy diversos, son objetos materiales que están hechos sobre papel a veces, y esa es la tradición que ha pervivido en el siglo XX, pero también están hechos sobre metal, y entonces son más difíciles de exponer y de contemplar, y a veces están hechos sobre cristal, y a veces están insertos en otro tipo de soportes más o menos pintorescos, ¿no? Que implica que la fotografía no se puede identificar directamente con la pintura o con las bellas artes, y que, aunque estamos hablando de museos y fotografía, la fotografía no necesariamente está pensada para ser expuesta, sino que hay un montón de posibilidades, ¿no? Para el medio fotográfico. Aunque una de ellas es la exposición. Aquí tengo algunas fotos de algunas de las exposiciones primeras de la historia de la fotografía, desde el Pabellón de Londres en 1851, donde ya hay una cierta exposición de fotografía, a estas primeras muestras donde se trata de introducir el medio fotográfico en las grandes exposiciones nacionales francesas. Aquí está en el Salón de 1858, no sé si esto se puede quitar, quizás sí, y ganaríamos algo, vale.
Perdón, esto no es Francia, esto es Londres, en el Museo de South Kensington, del que se ha hablado antes, donde se ve cómo las fotografías adoptan el modelo del salón de pintura, que implica una exposición básicamente masiva, ¿no? Se hacen estas grandes retículas de fotografías en 5 o 6 filas y todas siguen más o menos formatos parecidos, se montan sobre un soporte secundario, sobre una cartulina, y se muestran así de este modo muy masivo, pero claro, plantea, no sé, una manera de contemplar un poco distinta porque tienen siempre un formato que no es el de la pintura, sino que esto tiene un poco más de archivo o de, ¿no? Hay como una cierta, me parece, tensión en este tipo de muestras, ¿no? Que son absolutamente habituales en el siglo XIX, ¿no? O sea, desde Londres a París, donde también se muestran, ¿no?, retículas de diferentes tipos de imágenes y se intenta llenar prácticamente todo el espacio con formatos bastante estandarizados, hasta el siglo XX. Esto es la exposición del Arxiu Mas, en la exposición de Barcelona de 1929, donde se ve que esta idea de la exposición artística en realidad es un modelo de exposición de archivo, ¿no?, donde se ponen directamente 6 o 5 filas de fotografías y se muestran de este modo masivo en forma de retículas, ¿no?, de un modo muy, digamos, democrático, ¿no? Es muy difícil destacar una sola imagen sobre las demás, sino que forman parte de grandes series de una manera con muchísimas copias, ¿no? Y donde es muy difícil destacar una imagen única. Bueno, y así llegamos a otras exposiciones también de los años 30, donde se ve que este modelo está muy difundido a lo largo de todo el siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Solamente a comienzos del siglo XX, cuando determinados autores intentan considerar la fotografía como un arte, ¿no?, en el sentido estricto, y se montan galerías donde se expone arte moderno y también fotografía considerada como arte, pues se empiezan a hacer este tipo de exposiciones, que básicamente son iguales que las anteriores, pero se limita a una sola fila o a 2 filas y se hace un cierto montaje de destacar, ¿no?, donde se destaca una imagen central con otros grupos de 4 imágenes en los laterales, o se pone una sola fila, o se permite una visión un poco más individualizada de una imagen que aquí se parece un poco más a un cuadro o a una obra de arte y menos a una imagen más dentro de una gran retícula de un archivo, ¿no? Pero claro, las pinturas habitualmente a lo largo del siglo XIX adoptan un formato monumental, ¿no?, de tableau, de pintura, ¿no?, como se puede ver aquí en una imagen que está a la escala de los espectadores, que se pueden ir fijando en los detalles y que implica pues esta determinada relación, ¿no?, entre los cuadros y los espectadores de estos cuadros, ¿no?, que son monumentales y que están hechos para ser expuestos, ¿no?, y se pueden descolgar, llevar a otro lugar y funcionar de esa manera, ¿no? Esta es una foto de Thomas Struth, de su famosa serie sobre museos, donde se ve me parece que es el Art Institute de Chicago. El zoom va a poner a prueba nuestra memoria, de ver si somos capaces de acordarnos qué es cada cosa, donde se ve cómo es esta contemplación del cuadro y cómo a los años 90 del siglo XX, la fotografía empezó a adoptar eso que algunos autores llaman la forma cuadro, para poder ser contemplada de esta manera, ¿no?, de esta manera que es igual que en los cuadros clásicos de gran formato que están hechos para ser expuestos, ¿no?, y no para formar parte de grandes retículas donde es muy difícil fijarse en una imagen individual, sobre todo cuando estamos en fotografías del siglo XIX que exigen ser vistas con lupa, ¿no?, como ya decía Talbot en el lápiz de la naturaleza en los comienzos del medio, ¿no? Pero claro, la forma cuadro es solo una forma. Hay muchísimas maneras de contemplar fotografías, ¿no? En el siglo XIX la fotografía a veces funciona en soporte de cristal y sirve para proyectarse, como aparece en esta imagen preciosa de la Universidad de la Sorbona, donde estamos en una sesión de proyecciones fotográficas en 1880 y donde las fotografías tienen un soporte de cristal, pero son imágenes proyectables, ¿no? Y a partir de aquí se podría hacer, como ha planteado Olivier Lugon, una historia de la fotografía proyectada,
¿no?, de las diapositivas, que es un formato artístico que se adoptó en los años 60, en Nan Goldin, en fin, se pueden citar muchos ejemplos de este modelo de fotografía, que es una imagen luz, no es un objeto, bueno, es un objeto proyectable, ¿no? Y esto funciona a lo largo del siglo XIX en forma de proyecciones o en forma de otras maneras de ver fotografías, ¿no? El visor estereoscópico, que plantea un montón de problemas para los museos, porque no hay manera, tal, y durante el COVID estaba prohibido y tal, y no había manera de tocar algo, en fin, todas estas cosas, que plantea otra manera de ver las imágenes, de modo privado, no de modo público, que exige el aislamiento, en fin, estas cuestiones que son muy conocidas para quienes han tenido la experiencia, ¿no?, de ver las imágenes estereoscópicas, por ejemplo, ¿no? O los daguerrotipos, que son estas imágenes tan extrañas sobre metal, que como muestra esta maravilla que preside nuestro congreso, pues están hechos para estar en un estuche, ¿no?, en este tipo de contemplación privada, y la puedes cerrar y lo tienes que proteger. Y cuando los pones en una sala, pues es muy lío, ¿no?, porque todo el mundo tiene que cambiarse de postura para intentar ver algo y no se ve nada, en fin, todas estas cuestiones que implican que esto no está hecho para ser expuesto, ¿no? Aunque hay casos antiguos de exposiciones, ¿no?, como es esta famosa fotografía de los años 50, donde se ve que hay una cierta manera de mostrar de modo permanente daguerrotipos sin funda y sin ese sistema tradicional, ¿no? Y la fotografía viaja en álbumes. Otro gran problema, ¿no?, de exposición de fotografías. Este es el famoso álbum de Anna Atkins, que como se puede ver hay que manejarlo como un volumen, con guantes, tal, y hay que ir pasando las páginas, y es un gran problema porque no se puede exponer. Se puede exponer abierto por una página, pero una vez que seleccionas una página ya no seleccionas las demás, y no sé, hace unos años pues a lo mejor a alguien se le hubiera ocurrido desmontar un álbum, pero hoy en día es totalmente implanteable que nadie desmonte un álbum para exponerlo, con lo cual los álbumes tienen un problema de exposición bastante grave, pero viajaban de esa manera y se enviaban a exposiciones de esa manera, ¿no? Lucio del Valle enviaba los álbumes del canal a exposiciones, y yo me imagino que en el siglo XIX la gente podría manejar el álbum y pasar sus páginas en una exposición, porque no era un objeto de conservación en condiciones de museo, sino que era un objeto vivo que todavía no estaba en esa situación, ¿no? Pero claro, hoy en día esto es implanteable hacerlo, ¿no? Con lo cual, pues tenemos un montón de problemas, que es que los soportes de la fotografía, que son objetos y no solamente imágenes, pues suponen muchas dificultades para exponerlas en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues con esta introducción lo que voy a hacer es intentar contar 3 o 4 ejemplos de este tipo de problemas que nos vamos encontrando, y algunas soluciones, y hay otras cosas que no tienen solución. En fin, no sé, a ver si consigo transmitir algo de experiencia y si esto puede servir para pensar algo juntos, ¿no? En 2021 tuve la fortuna de comisariar esta exposición, Clifford, vistas del canal del Madrid de Isabel II, en la Fundación Canal, que era un proyecto que trataba de, celebraba los 170 años del inicio de la construcción del canal de Isabel II, y entonces a partir de ahí querían hacer una exposición celebrativa de este asunto, ¿no? La exposición era una cosa un poco amplia y compleja, y no la voy a contar entera porque no me da tiempo. Sería una cosa monográfica, pero básicamente lo que hacía era recuperar el trabajo de Clifford sobre el canal, intentar mostrarlo, y para darle un cierto contexto, pues también mostrar otro tipo de piezas que tenían que ver sobre todo con la transformación del Madrid de Isabel II, que tiene lugar en esos años, y que el argumento era que uno de los grandes factores es la construcción del canal, la llegada del ferrocarril y otros, pero intentar ver cómo es la ciudad y cómo esa ciudad se transforma a partir de la construcción de una gran obra de ingeniería que es muy importante para la vida de la ciudad, ¿no? Esta era la entrada a la exposición, la sala por fuera, luego entrabas por esta especie de objetivo fotográfico, luego tenías una sala donde había una vitrina llena de artilugios de laboratorio fotográfico, cámaras, libros, porque los grabados son muy importantes para la enseñanza de la fotografía en el siglo XIX, en fin, diferentes artilugios,
una presentación de la extrañísima llegada de Clifford a Madrid, junto a un personaje que tenía un globo aerostático y que, en fin, sus intentos, ¿no?, de hacer un espectáculo de globos desde la Plaza de Toros de Madrid, donde aseguraban que eran capaces de volar con el globo, luego de volar con el globo a caballo, y eso hay grabados, y luego de volar con el globo subidos a un toro bravo, porque estaba en la Plaza de Toros. Esto no lo llegaron a hacer, afortunadamente, porque creo que no se puede, más allá por cuestiones técnicas, pero realmente era increíble. Y luego entrábamos a el Madrid de Isabel II, ¿no? Bueno, esto era una parte más o menos convencional, de fotografías enmarcadas, que no es lo que me interesa aquí, pero ahí se volvía a plantear este asunto de cómo mostrar los álbumes, ¿no? La joya de la corona, literalmente, era este álbum de copias talbotipias que Clifford le regaló a la reina con ocasión de la presentación de la princesa de Asturias ante la Virgen de Atocha. Y entonces teníamos este álbum precioso que, como corresponde y como se puede ver aquí, estaba metido en una vitrina, abierto, con esta cama especial, pero claro, esto no se puede exponer más allá de una sola copia, ¿no? Con lo cual, pues se recurrió a un procedimiento tradicional que es escanearlo y proyectarlo, ¿no? O sea, la imagen proyectada forma parte de la manera que tenemos de poder mostrar estas cosas porque de otro modo era imposible, ¿no? Los originales no se pueden mostrar, ¿no? Claro, aquí no pasa nada, porque es un álbum que habla de la relación de Clifford con Isabel II, pero claro, el argumento central de la exposición era el canal de Isabel II. Entonces, aquí nos encontramos con que teníamos unas cuantas fotos, pero que la cuestión fundamental era que Clifford había hecho un álbum con 28 fotos por encargo del ingeniero Lucio del Valle, y entonces a partir de ahí pues la mayor parte del trabajo estaba enmarcada dentro de este contexto, ¿no? Y entonces pues se empezó con una primera sala donde había imágenes variadas, donde hicimos esta gran ampliación, que también el trabajo del diseñador, ¿no?, del diseño, es una cosa importante que hay que reivindicar aquí, porque esto también es una cosa colectiva, ¿no?, no solamente de un comisario, sino del diseño de salas. Se hicieron estas grandes ampliaciones que las fotos de Clifford las resisten completamente, y puedes fijarte en muchos detalles que a veces no se ven en la original, porque también por cosas del COVID no se podían poner lupas y otro tipo de cosas, de artefactos para conseguir ver con más detalle. Entonces se hicieron ampliaciones, pero teníamos el gran problema de qué pasaba con el álbum del canal, ¿no? Claro, la Biblioteca Nacional se conserva una copia perfectamente encuadernada, y entonces de repente, bueno, otras copias, tal, no había manera de conseguirlo, y entonces de repente se plantea la duda de si la exposición es viable, porque claro, una cosa es que no puedes exponer el álbum de la monarquía, que en fin, para el argumento de la exposición no era lo más central, pero casi no puedes exponer el 70% de las fotos del canal, pues a lo mejor el proyecto no tenía mucho sentido. Y entonces empezó pues un proceso de investigación para ver si esto se podía solucionar, ¿no? Bueno, la historia es un poco larga. Mandaron vimos unos documentos de las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, que en 1850 acusaba de recibo, ¿no?, de que el fotógrafo había enviado el álbum a los directivos del canal, y decía, ha quedado tan bien, lo hemos examinado con detalle, ha quedado tan bien que vamos a enviarle una copia a la reina, una copia a la Biblioteca Nacional, una copia a la Escuela de Ingenieros. Y entonces empezaba a citar las copias que había, ¿no?, que más o menos coincidían con las que sabemos que había, salvo la de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que yo por lo menos no la tenía como en el radar, ¿no? Y entonces pues escribí a la academia, al archivo de la academia, y me dijeron, no tenemos esto y tal. Y yo les dije, aquí tenéis un documento de 1858 de que lo habéis recibido. Entonces, ¿dónde está la bibliotecaria? No, ahora no. Entonces me dijeron, bueno, pues voy a mirar, tal, no sé cuántos. Y dice, mira, pero ese documento dice que está en la biblioteca, no en el archivo. Digo, pues perdón, le paso el mail de la bibliotecaria. Entonces escribo a la biblioteca. Entonces escribo a la biblioteca, miran, tal, y me dicen, oye, pues está aquí. Y digo, pero bueno, no sé, no está.
no estaba en la web, bueno, da igual. Entonces, efectivamente lo tenían ahí y claro, les escribo y le digo, oye, pues un pequeño detalle, ¿estará encuadernado por casualidad? Y entonces me lo miran y dicen, pues no, está sin encuadernar. Y digo, ¿en serio? Pues puedo ir hoy, ya mismo, o sea. Y entonces de repente nos encontramos con una copia del álbum sin encuadernar. Que claro, fue una especie de milagro, no sé muy bien cómo llamar a esto, pero nos permitió sacar la serie del canal entera a la sala, ¿no? Entonces a mí me parecía que en este contexto esta cuestión es muy interesante, porque claro, en la investigación de esta exposición, que tenía pretensiones de ser una exposición de divulgación del canal, ¿no? Ellos no tienen ninguna pretensión científica. Esto pues no supone ningún hallazgo, es decir, no hay ningún aporte al catálogo de Clifford, no hemos cambiado las fechas, no hemos añadido ninguna imagen al catálogo, pero se produjo un hallazgo curatorial, ¿no? Que es de repente encontrar una copia del álbum sin encuadernar que se puede mostrar, ¿no? O sea, es una manera de mostrar sin cambiar, sin destruir la obra, claro, sin destruir el álbum, que es un objeto del siglo XIX que no puedes alterar, una posibilidad de mostrar en sala la serie entera del canal, ¿no? Que al final se decidió ponerla así, en esta especie de andamios, ¿no? Que evocan los propios andamios de las fotografías, que hacía un recorrido geográfico, ¿no? Desde el Pontón de la Oliva, que es el comienzo de la obra del canal, pasando por todos los acueductos hasta el final. El final, bueno, aquí están algunas de las fotos que tienen un detalle, son unas copias increíbles, ¿no? Que tienen un nivel de detalle espectacular y que es para estar mirándolas durante, en fin, fijándote en muchas cosas, ¿no? Porque, en fin, vas repitiendo composiciones y es una serie muy interesante. Y hacer ese recorrido geográfico y acabar con el final de la exposición, que era la inauguración de la fuente del canal de Isabel II en San Bernardo, junto a la foto, ¿no? Aquí pusimos la foto original y luego esta proyección que permitía, no sé, dar una cierta escenografía y un cierto final también, ¿no? Como de que vas recorriéndolo todo y acabando en ese momento espectacular, ¿no? Donde se ha puesto un río de pie, como decía la prensa de la época, dando ese carácter así como escenográfico, ¿no? Y conectando con lo que pasaba en otros lugares de la exposición, donde se había mostrado pues, la serie de la reforma a la Puerta del Sol, donde está la inauguración de la fuente a la que luego se va a trasladar esta. Entonces, en realidad, bueno, todas esas imágenes estaban de algún modo conectadas, ¿no? Pero bueno, me parece que, no sé, que esta es una historia interesante porque esos son los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de exponer fotografías, donde no solamente hay que descubrir cosas sobre los catálogos de los autores, sus fechas o sus autorías, sino también sobre estas cuestiones, ¿no? de las posibilidades de exponer fotografías en una situación en la que a veces no es posible, ¿no? A veces hay que recurrir a medios digitales, a copias modernas o a lo que sea, y a veces suceden este tipo de hallazgos que permiten mostrar las piezas en un hallazgo que es de exposición más que de catálogo o de, no sé, o de otro tipo de conocimiento erudito sobre Clifford, ¿no? Bueno, esto lo solucionamos así y acabamos recurriendo a este tipo también de proyecciones a gran tamaño, ¿no? de la obra, que le daban también como un carácter, no sé, escenográfico a la muestra, y que a mí me hizo gracia más tarde encontrarme con este tipo de proyecciones en otros lugares totalmente distintos, ¿no? Donde se ven, no sé, cómo se pueden usar las fotos en determinados contextos, ¿no? Esto Zoom nos lo tapa, pero esto es la experiencia de las trincheras. Son las salas de Primera Guerra Mundial en el Imperial War Museum en Londres. Entonces me pareció un montaje espectacular que cuando la vi me acordé de Clifford y del pasillo que acababa con la fuente, porque esto es una reconstrucción de las trincheras. Tú vas ahí con aviones volando sobre ti y un tanque gigante que también, bueno, en fin, tremendo. Y al final hay esta proyección de una diapositiva de la época o de una placa autocroma o lo que sea, ¿no? Que es una cosa muy sencilla, pero que en este contexto pues me parecía que es bastante efectiva, ¿no? De cara a hacer una experiencia expositiva interesante sobre esto, ¿no? Claro, aquí se vuelve a plantear el asunto, ¿no? Las fotografías son objetos y si los fotógrafos son autores y hay que exponer sus objetos, pues las cosas funcionan de una determinada manera,
pero en determinados contextos las fotografías también son imágenes, ¿no? Y se pueden usar de otras maneras. Por ejemplo, si eres un museo de historia y tu objeto no es la fotografía, no estás haciendo una exposición de fotografía, sino que estás haciendo una exposición de la Primera Guerra Mundial y estás usando las fotografías para contar aquello, ¿no? Entonces, me parece que se pueden usar estas cosas, igual que en Clifford, pues una exposición sobre Clifford, pero también sobre el Madrid de Isabel II, ¿no? Donde la foto juega un doble papel como objeto de arte de un autor. Clifford, en fin, habría que ver si en el siglo XIX entendían esto, pero también como una imagen que documenta y que nos permite también acceder a una determinada experiencia a través de grandes ampliaciones o a través de proyecciones o a través de otro tipo de elementos, ¿no? Esto es el siglo XIX. Si vamos al siglo XX, las cosas se complican. Porque de repente la fotografía sigue siendo un objeto, pero empieza a hacer muchas más cosas. Esto es otro proyecto anterior, en el Reina Sofía, Desbordamiento de Valdelomar, una exposición muy compleja sobre un cineasta, fotógrafo y autor multimedia granadino, al que el Reina Sofía dedicó una antológica. La exposición abarcaba todo tipo de cosas. Valdelomar era un autor de películas experimentales que él les ponía con sistemas de cine expandido, desbordado, en fin, era una cosa muy compleja que se abordó en la exposición. Se llevó hasta el propio laboratorio del autor al museo, generando una especie de espacio bastante extraño, porque el laboratorio se convertía en un lugar de museo, con lo cual había que pararlo, en fin. Una serie de problemáticas que no nos afectan aquí. Y en esa exposición se llevaron una serie de fotografías, o sea, había que abordar un tema fundamental, que es que la carrera de Valdelomar empieza con la experiencia de las misiones pedagógicas de la República, ¿no? Esta iniciativa educativa que empieza con la propia Segunda República Española, que consiste en llevar la cultura difusa a los pueblos, a los lugares más alejados de España, ¿no? La cultura difusa es la cultura que no se aprende de memoria, la lista de los Reyes Godos, sino que es el cine, un museo ambulante con copias del Museo del Prado que va de un lugar a otro, bibliotecas ambulantes, representaciones teatrales y la experiencia de llevar el cine, ¿no? Y en las fotos más famosas de las misiones son esas fotos del público alucinado percibiendo el cine como por primera vez. Entonces, aquí el reto era meter la fotografía dentro de una exposición antológica de un autor que trabaja con muchos otros medios. Si tú vas al archivo, esto es el álbum del Patronato de Misiones en la Residencia de Estudiantes, te encuentras con esto. Bueno, he puesto eso en una página, hay muchas, están numeradas, y no hay ninguna referencia al lugar y no hay ninguna referencia a ningún autor. Y ya está, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué seleccionas para la exposición? Y te vas encontrando con esto, muchísimas fotografías donde hay series, donde de repente los fotógrafos siguen, por ejemplo, a una niña. Aquí veis una serie entera donde se la va siguiendo, ¿no? Está en esta situación, ¿no? del público alucinado ante la experiencia del cine. Y te encuentras con que algunas de las fotos están marcadas para ser recortadas. Y luego, si vas a las publicaciones, te encuentras con esto. Las fotos tienen referencia al lugar, esto es Cebreros, Ávila, pero no tienen ninguna referencia al autor. Con lo cual, cruzando publicaciones con archivo, puedes fijar lugares, pero no puedes fijar autores. Bueno, entonces te empiezas a plantear cosas, ¿no? La otra cosa que te planteas es que cuando hay firma el archivo de misiones pedagógicas. Entonces, en resumiendo un poco, a lo largo de la investigación se empezaron a salir documentos, cartas y tal, donde Valdelomar aparecía como el director del archivo de las misiones pedagógicas, lo cual venía a confirmar que él era el responsable de que su firma no apareciera, de que no apareciera ninguna firma. Todo está firmado por el archivo de misiones pedagógicas. Al mismo tiempo, no hay ninguna exposición de las misiones pedagógicas en los años 30. Estas fotos no están hechas para ser expuestas, están hechas para ser impresas. Y aparecen muchísimas veces en prensa, en libros, en revistas, y son muy difundidas, pero son siempre difundidas como imágenes impresas, nunca son difundidas en formato de exposición, con lo cual pues te encuentras con un cierto conflicto, ¿no?
¿Cómo se resuelve esto? Pues no lo sé. Nosotros lo que nos encontramos es que en los libros podías empezar a ver quién había ido a cada una de las misiones pedagógicas, ¿no? Entonces, al viaje de Cebreros a Ávila fue Valdelomar, al viaje de no sé cuántos fue Luis Cernuda con no sé quién, al otro fue... Y entonces puedes empezar a ver quién fue a cada viaje. Entonces, cruzando lugares con misioneros, puedes empezar a atribuir imágenes a determinados personajes, ¿no? Porque sabes que hay 2 o 3 personas que hacen fotografías y puedes, entonces a partir de ahí, bueno, en fin, podía enseñar el Excel con todas las fichas de viajes y misioneros y tal, fue una locura, pero a partir de ahí empezó a salir cierta información sobre fotografías que podemos atribuir a Valdelomar con cierta seguridad, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo estamos en la contradicción de que si esto es una antológica de Valdelomar, que se caracteriza porque esto es autoría de Valdelomar, él mismo es responsable de no firmarlas. Todas son un proyecto colectivo, obra de misiones pedagógicas. Y no están hechas para ser expuestas, están hechas para ser impresas, ¿no? Bueno, entonces, esto nos permitió saltarnos la lógica de las misiones pedagógicas y atribuirle fotos como estas, de la misión de Cebreros y otras tantas, que sacaban a Valdelomar un poco de las fotos de cine, que era lo que todo el mundo quería, y resulta que estas series preciosas son obra suya, ¿no? El público en el Museo Ambulante, o esta, que luego ha sido muy famosa, bueno, se ha difundido mucho, ¿no? Porque es la foto famosa del público en las misiones pedagógicas con las hilanderas detrás, que genera una especie de cuadro dentro del cuadro, ¿no? Donde esta mujer está mirando un cuadro que somos nosotros, como un efecto, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante, pero claro, el propio Valdelomar nunca firmó esto, ¿no? Con lo cual, pues ahí nos veíamos en una situación en la que las obras impresas forman parte necesariamente de lo que le interesa al autor, ¿no? Y quizá la obra definitiva deberían ser las revistas y los libros que aparecían en estas vitrinas, y quizá lo que habría que hacer, como aparece aquí en la cartela, es que esto es una obra de misiones pedagógicas que solo después, en una nota al pie de página, podemos decir fotografía de José Valdelomar, porque deberíamos respetar la naturaleza del proyecto colectivo de las misiones pedagógicas, ¿no? Esto siempre genera problemas, ¿no? Porque la familia quiere, ¿no? La autoría, o sea, ese tipo de cuestiones, siempre todo el mundo quiere que eso sea un Valdelomar, ¿no? Pero en realidad la propia naturaleza de un proyecto así implica que no hay autoría, que la autoría es colectiva y que solamente puedes intentar hackearlo y averiguar algo, pero tienes que reconocer que las obras impresas forman parte de la exposición y que la autoría no puedes atribuirla como si fuera un autor en el sentido, ¿no?, artístico tradicional de la palabra, ¿no? Sino que hay que jugar con este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí esta vitrina pues era una especie de lugar donde se mostraba todo el caos de documentos que cruzándolos te permite llegar a este tipo de conclusiones. Y, en fin, y era un poco locura, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un periódico de los años 50 o 60, donde Valdelomar habla de las misiones pedagógicas y de repente reproduce una foto de las Urdes en 1936. Y entonces, claro, si te vas al archivo aparece esta foto. Y dices, a partir de ese periódico se la puedes vincular a Valdelomar. Pero en realidad él solo la firmó así, ¿no? En origen, esta foto pues está en un archivo y ya está, ¿no? Sin ninguna firma, sin ninguna atribución y formando parte de este proyecto colectivo de las misiones pedagógicas que sigue otra lógica totalmente distinta de la del arte o este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí vuelve a haber una marca para recortar a esta niña, ¿no? Porque luego siempre en la prensa aparecen como primeros planos y las imágenes como más visuales y siempre se elimina el contexto, ¿no?, de las imágenes que no pretenden ser documentales, creo, sino que pretenden ser como visiones de estos imágenes de esta capacidad de los niños y del público para asombrarse y para ver que son capaces de ver por sí mismos, ¿no?, como dice algún texto de esta época, ¿no? Entonces aquí se plantea el problema de que en el siglo XX las fotografías muchas veces tienes que dialogar tienes que lidiar con que las fotografías están hechas para ser impresas, ¿no? Y no solamente para ser objetos fotoquímicos, sino para estar en tinta sobre papel en medios necesariamente reproductibles, ¿no? Bueno, esto afecta a muchos ambientes, a muchos ámbitos. Voy a ir al ámbito del arte. Esto es una exposición. No hubo exposiciones de las misiones pedagógicas. Este es José Ortiz de Echagüe en una exposición
en el año 33, donde se ve que exponía sus fotos con un soporte, sobre una especie de soporte secundario, en 2 filas, de esa manera más o menos convencional que hemos visto en las primeras imágenes, y donde aquí sí que nos enfrentamos a un autor en el cual las copias, vintage o como se llamen, originales, retocadas y firmadas por él, son importantes, ¿no? Aquí sí que estamos ante una obra que es obra de un autor individual que reivindica una autoría y que sí que firma sus piezas, ¿no? Bueno, pues en esta situación, en 2013, tuve también la ocasión de comisariar un proyecto que era una revisión de la obra juvenil de Ortiz de Echagüe, la obra realizada en el Rif, en el norte de África, a partir de 1909 a 1915, y luego él volvió en los años 60 e intentó terminar su serie, y en fin, ese era el argumento de la exposición. Entonces, en este caso, el asunto era que teníamos un montón, cientos de imágenes que respondían a esta temática y que son todas originales, firmadas por él, ¿no? Son carbones, en fin, todas están hechas individualmente, hay muchas versiones de las mismas, porque cada una está retocada o revelada o impresa de una manera artesanal, y en fin, y planteaban el problema, ¿no?, de las fotografías como copias únicas y como obras de arte en el sentido más artístico, pictórico o tradicional de la palabra, ¿no? Bueno, teníamos muchas obras, en algunos casos cada obra era individual, teníamos muchas series y muchas versiones de las mismas. Por ejemplo, aquí tengo 3 versiones de una misma imagen. En una primera, todas están hechas en los años 10. En esta primera teníamos una labor de retoque muy explícita, ¿no?, en la imagen, donde todo el cielo ha sido rayado, intervenido a mano, y evidentemente está perdiendo el carácter documental, mientras que en otras versiones pues esto no sucede así, pero claro, los tonos son completamente distintos de una a otra. Me parece que en los 2 casos aquí están reproducidas de modo especular, o sea, están invertidas las imágenes, ¿no? Y la pareja cambia porque vas pasando de un soporte a otro, porque en fin, es un procedimiento muy complejo que implica varios cambios de soporte que no voy a explicar ahora porque se me va a echar el tiempo encima. Y luego tenemos una 4ª versión del libro, que no reproduce los carbones. El libro que publicó el propio Ortiz de Echagüe, España, tipos y trajes, donde se incluyeron estas fotos, pero el libro no reproduce las fotografías, las obras de arte. El libro reproduce una matriz que viene de los negativos. Entonces, claro, es una cuestión muy interesante porque el libro de repente plantea otro discurso, que no necesariamente es un catálogo que reproduce las obras, sino que es otra cosa, ¿no? Y hay muchas versiones de las mismas, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí, lo que se planteó era, claro, cómo se relacionan todas estas cuestiones y cómo seleccionar, para que no sea solamente un modo de selección completamente arbitrario según el gusto, según las que son más bonitas o más típicas o más del gusto del comisario, sino intentar plantear algún tipo de criterio que tuviera un poco más de sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues básicamente lo que hice es empezar a ver cómo se reproducían esas obras en catálogos, en exposiciones, cuáles se presentaron en exposiciones, cuáles se reprodujeron en el libro España, tipos y trajes, y a partir de ahí cómo empezaba a funcionar la relación entre los 2 discursos, el discurso de las copias únicas, artísticas, etcétera, y el discurso de los medios impresos, ¿no? Y entonces esto permitía sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que estas piezas más pictorialistas y más retocadas desaparecían. Ninguna de estas se reprodujo en tipos y trajes. En tipos y trajes solo se reprodujeron las que eran acordes a la estética más de los años 30-40, que eran tipos, como más documentales, ¿no? Pero todo este trabajo pictorialista desapareció de la obra del autor y el propio autor lo descartó, o sea, nunca se publicaron. Entonces, de repente teníamos algunas que eran piezas inéditas, entre comillas, o que eran del Ortiz de Echagüe de 1910, pero que el Ortiz de Echagüe de 1930-40 descartó. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, ¿esta exposición va del Ortiz de Echagüe de 1910 o el de 1940? ¿O de qué? ¿No? Entonces, bueno, esto servía no para seleccionar unas cosas u otras, sino para intentar hacer capítulos, ¿no? Y para ver cómo
las obras van cambiando de significado en la propia mentalidad del autor según salen de un sitio o de otro, ¿no? Por ejemplo, una fuente muy bonita y muy importante son las postales. Entonces había una serie de postales de los años 10 donde esta fotografía se titulaba El Rif, sin hogar. Es decir, una foto de guerra, de actualidad. Que la gente que mandara esa postal en 1910 en España entendía que 1909 ha sido la semana trágica porque todo el mundo se está yendo a Marruecos obligados y tal, ¿no? Entonces, pues era una foto que tenía un cierto carácter de actualidad y donde puedes ver el armamento, ¿no? Pero si nos vamos a los años 50, te encuentras con que la misma foto aparece como África, familia rifeña, en el contexto de un montón de fotos de elementos típicos, ¿no? Con lo cual era muy interesante ver ese cambio, ¿no?, de interpretación en las obras, que en unos años eran obras de actualidad y que con el tiempo pues, pasaron a ser fotografías más pictóricas, más típicas, ¿no? Y entonces esto nos permitía pues, hacer capítulos distintos sobre el Ortiz de Echagüe típico de los años 50, sobre el Ortiz de Echagüe más experimental de los años 10, sobre cómo se relaciona esto con tipos y trajes y en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Al final esto no altera el montaje, porque al final esto te permite ayudar a trabajar en la selección. El montaje seguían siendo fotografías enmarcadas con su passepartout de modo tradicional, pero sí que era muy importante incluir las vitrinas llenas de este tipo de materiales impresos, catálogos de exposiciones de la época, los propios libros de tipos y trajes, donde ves cómo unas cosas que aparecían en los años 10 después desaparecen y cómo se van produciendo ese tipo de relaciones entre los medios impresos y las fotografías originales para generar diferentes discursos y para ver cómo se reinterpretan las obras, ¿no? Entonces, de alguna manera, las obras estaban en pared, pero los libros articulaban los diferentes significados que podían tener las obras, por lo menos en mi interpretación, en lo que pude interpretar en ese proyecto, ¿no? Vale. Dicho esto, voy a intentar contar esto de un modo un poco rápido porque tenemos demasiados temas abiertos. El tema de la fotografía impresa me parece que afecta completamente a todo lo que sucede en el siglo XX, ¿no? Esto es un asunto que se ha ido recuperando en los últimos años. Este es un proyecto pionero de Horacio Fernández, que montó este proyecto sobre fotografía pública, que implicaba entender los libros como obras de arte, como obras en sí mismas, y no solamente como reproducciones de una obra que está en otro sitio, dobles páginas y no solamente fotos recortadas, aisladas y autónomas, sino objetos complejos, con texto, imagen, etcétera, que marca una tendencia de cosas que se han ido aceptando a nivel internacional. Hace unos años el MoMA de Nueva York ya incluía fotografía con fotolibros y cine como parte de una misma realidad, y podías tener libros en vitrinas junto a fotos en la pared o diferentes posibilidades. Y en 2014, Horacio Fernández comisarió en el Reina Sofía, y yo tuve ocasión de colaborar con él, una exposición llamada Fotos y Libros, donde se trataba de revisar el siglo XX, la fotografía del siglo XX, a partir de grandes publicaciones, ¿no? Entendiendo que en muchos casos el libro es la obra y no es una reproducción, no es un catálogo de obras que están en otro sitio, ¿no?, en un archivo con originales, sino que el propio libro. Esto funciona en algunos autores y en otros no. Y bueno, es muy interesante porque aquí aparecían unos autores completamente desconocidos y otros autores que son muy conocidos, al considerarlos desde el punto de vista de los libros, no eran tan interesantes, ¿no? Bueno, aquí sucedieron muchas cosas. Una es que Tipos y Trajes apareció en una copia de época sin encuadernar, en una carpeta. Entonces nos encontramos con que eso existía y se volvió a producir ese hallazgo curatorial de poder mostrar el libro entero en vitrina, en pared, porque no estaba encuadernado. No sé para qué estaba pensado esto, pero es una cosa bastante curiosa, y el libro entero podía ir a la pared de esta manera, que ya digo que es otra cosa distinta de los carbones. Las misiones pedagógicas podían ir de esta manera, con libros en vitrinas, pero con grandes ampliaciones en pared, porque se entendía también que la reproductibilidad forma parte del proyecto de misiones pedagógicas, que en los años 30 se había presentado así, por ejemplo,
en el pabellón de París de 1937, esta niña de Carrascosa de la Sierra, Cuenca, aparece invertida en la fachada de modo monumental del pabellón de París, de la exposición en la que se presentó el Guernica, famosa, y entonces de esta manera volvía a aparecer, podía aparecer como ampliada, justificándonos en esos ejemplos de los años 30, ¿no? De recortes, ampliaciones, etcétera, etcétera, que son tan característicos, ¿no? de esa época, ¿no? Se ve que estos son piezas que funcionan más bien en ese contexto. Bueno, y empezaba a haber juegos de diferente tipo, ¿no? Libros en vitrina, con libros enteros reproducidos en la pared en formato de vinilo, porque claro, un libro está hecho para ser visto, pero como pieza de museo no puedes manejarlo, ¿no? Como le ocurre a los álbumes del siglo XIX, y luego poco a poco los libros iban conquistando un espacio más artístico y acababan en la pared, junto a otro tipo de fotografías, ¿no? Al final, libros en pared, fotografías originales en vitrina consideradas como documentación para la obra que es el libro, ¿no? Toda la exposición iba jugando con este tipo de paradojas, ¿no? Esto puede llegar a extremos un poco conflictivos o un poco polémicos. Voy a mencionar un caso, no sé si se volverá en mi contra, pero bueno, en los años 50, claro, esto llegaba al punto de que los fotógrafos muchas veces hacían exposiciones en las cuales las copias todas estaban sin marco, a veces sobre un soporte de madera, rodeando la fotografía entera, puestas sobre este tipo de retículas metálicas, todas recortadas o adaptadas a diferentes formatos de una manera muy flexible, como ocurría en estas exposiciones de los fotógrafos de los 50, ¿no? Terré, Miserats, Massats, en Barcelona en 1959, por ejemplo, ¿no? Una generación de autores que pues, admiró muchísimo exposiciones como The Family of Man, donde se reproducían muchísimas obras en formato no de copias, sino de ampliaciones, ¿no? Con este tipo de montajes tridimensionales, dinámicos, que a los fotógrafos de los años 50 les fascinaron. Y pues a partir de aquí, por ejemplo, en el MACBA de Barcelona, en 2015, se realizó una exposición de Xavier Miserats, Barcelona Miserats, donde se recurrió, con el comisario de Horacio Fernández, se recurrió a un equipo de arquitectos para plantear un montaje muy atrevido siguiendo esta lógica, ¿no? Se ampliaban las fotos de tamaño natural y se generó una especie de pasillo por el cual podías recorrer como la Barcelona de Miserats, pero relacionándote de tú a tú con las fotografías, ¿no? Aquí tenemos a estas dos visitantes mirando, bueno, intentando imitar, ¿no? A los personajes de las fotos que prácticamente están a la misma escala de ellas mismas, ¿no? En este montaje espectacular, que fue súper polémico, lógicamente, porque mucha gente dijo, esto no es Miserats, esto habría que cerrarlo, hemos traicionado al autor, bueno, ese tipo de cosas, porque efectivamente esto no son copias vintage de Miserats, sino que esto es un montaje firmado por un comisario y un arquitecto planteando una interpretación del siglo XX o XXI a partir de los materiales de Miserats, ¿no? Y paradójicamente el catálogo reproducía las fotos tal cual, sin ninguna alteración ni nada así, ¿no? Bueno, luego se hacían este tipo de montajes, ¿no? Con estas estructuras metálicas y las fotos puestas en 3 dimensiones, en diferentes posiciones, para generar, pues, no sé, como esta especie de experiencia un poco inmersiva, ¿no? De las fotos siempre a gran tamaño, privilegiando la escenografía sobre las copias únicas y realizadas por el autor, que en este caso yo tampoco estoy seguro si se conservaban o no, pero en fin, él aparecía siempre en el libro, pues con este tipo de ampliaciones, recortándolas y en fin, el libro que publicó él y que nunca expuso, seguía claramente esta lógica de los montajes modernos tipo William Klein o ese tipo de autores. Y, en fin, esto fue un caso bastante polémico que, bueno, en fin, que puede generar opiniones diversas, ¿no? Pero que enlaza con una manera de entender la fotografía que recorre todo el siglo XX, desde los montajes de las vanguardias, Lissitzky, en Film und Foto, con este tipo de montajes tridimensionales que son básicamente los que luego se reactivaron en los años 50 y 60, con todo tipo de ampliaciones, recortes, etcétera, etcétera, o visores para cine. Aquí podías ver de modo individual las pelis de Eisenstein en el pabellón soviético. O sea, es una cosa realmente moderna. O en este tipo de montajes,
Esto se ha visto en el Reina Sofía hace poco, en la antológica Hamilton. Richard Hamilton, Man, Machine and Motion, el Institute of Contemporary Art de Londres, en el año 60 y tantos, no me acuerdo, donde aparecían también este tipo de montajes así, ¿no? Tridimensionales, con fotos puestas en vertical, etcétera, donde iba siguiendo los medios de locomoción, desde el submarino que aparece abajo y los medios hasta los aviones y las cosas espaciales que aparecen arriba. Ibas teniendo esta experiencia como inmersiva dentro de un gran montaje fotográfico. Y entonces, claro, esto nos llevaría al mundo de las vanguardias, de la fotografía que se entiende de una manera no como piezas, sino como imágenes, ¿no? Y que es capaz donde se pueden plantear las cosas de muchas otras maneras. Y entonces voy a concluir, porque estoy siendo presionado para ello, durante un minuto con un ejemplo que he encontrado y que me parecía que podía cerrar un poco esta historia. En el año 64, Bernard Rudowski monta una exposición en el MoMA de Nueva York que se llama Arquitectura sin arquitectos, que no es una exposición de fotografía, sino de arquitectura, que trata sobre la arquitectura popular en todo el mundo, y que usa la fotografía como medio fundamental. La exposición sigue todas estas tramas tridimensionales, ¿no? Con fotografías ampliadas, recortadas, etcétera, etcétera. Todos son ampliaciones, no hay originales. Y me hizo bastante gracia encontrarme con que, bueno, esta es otra imagen del montaje, donde se ve, ¿no?, el público entre estos juegos de fotos, con que el fotógrafo, uno de los países más representados es España. Rudowski se hizo una casa en España al final de su vida y, en fin, ha sido reivindicado también por el Museo José Guerrero de Granada. Pero claro, uno de los fotógrafos más representados resultó ser José Ortiz de Echagüe, que aceptó mostrar sus fotos en este contexto, curiosamente. O sea, el mismo que valoraba los carbones, copias únicas, etcétera, etcétera, de repente aparece con estas ampliaciones en el contexto de la exposición de Rudowski, lo cual a lo mejor justifica que en determinados contextos sí que se podrían hacer este tipo de juegos fotográficos con ampliaciones, reducciones, en exposiciones no de fotografía, sino de arquitectura, donde se usa la fotografía para contar otras cosas, ¿no? Entonces, Ortiz de Echagüe podía funcionar en los dos contextos y, de hecho, funcionaba, lo cual, en fin, en el caso de Miserats quizá sería todavía más. Aunque, en fin, cómo hacerlo en la práctica es una cosa más o menos conflictiva, ¿no? Bueno, esto me parece que es interesante de cara a cómo se ha mostrado a veces la obra de este tipo de obras, por ejemplo, en este tipo de ampliaciones en Museo Balenciaga, en Guetaria, donde se jugaba con las fotos originales junto a estas grandes ampliaciones y donde voy a acabar con un ejemplo personal que no sé si debería mostrar aquí, pero que me hizo mucha gracia, y es que hace un tiempo, en casa de un primo mío, que es nieto de Ortiz de Echagüe, de repente apareció esto. Bueno, apareció esto, ya lo sabíamos que era, ¿no? Pero de repente, no sé, me fijé en que tiene dos biombos de una fotografía gigantesca, ampliada a este tamaño. De hecho, hay dos, este y un negativo, que vienen del estudio de José Ortiz de Echagüe. O sea, que estas son las ampliaciones que él tenía en su estudio y que no expuso, no consideraba obra, pero de hecho hacía y las tenía como un objeto, no sé si decorativo o de qué tipo, en el propio estudio. O sea que aquí se ve cómo en determinados contextos un mismo autor puede funcionar de estas dos maneras, que pueden convivir siempre que creo que entendamos las cosas debidamente contextualizadas y sepamos distinguir entre imágenes y piezas y las fotografías, que pueden ser las dos cosas según el concepto de una determinada exposición. Muchas gracias.